Hoy agradeciendo, como en nuestros otros programas, a Piyali, gracias por nuestros cafés, nuestras tisanas que nos hacen el programa. Muchas gracias. Y hoy nuestra invitada de honor, una gran terapeuta, psicóloga, casi ya hidrocálida por tanto tiempo. No, yo sigo siendo de feña, no. Pero aquí ya tienes aquí tu pedacito. Eso sí, eso sí. Miriam McDonnell, una psicóloga, terapeuta infantil, subespecialista en educación especial, hipnoterapeuta ericksoniana y bueno, mucho más, pero poco a poco iremos conociendo más de ella. Claro que sí. Y bueno, Miriam, hoy nuestro tema, el TDA, gente que conoce el término, gente que dice de qué están hablando. Sé que eres mamá de una segunda McDonnell, Diana, que sí estuvo por aquí con nosotros la maestra de yoga. Hablamos también de TDA. Y bueno, desde tu punto de vista como mamá, como terapeuta, ¿qué hay del TDA? Yo sé que hay un mundo. Hay Hay que muchísimo. descubrir, tal vez no todo el mundo, pero... Muchísimo. Yo creo que falta muchísima información, pero más que nada la información que hay, falta difundirla. Y es una tristeza porque ni los maestros tienen información sobre TDA que trabajan directamente con niños, ni médicos generales tampoco saben, pero lo peor, lo que más me duele, que ni siquiera muchos especialistas como nosotras, como psicoterapeutas, y muchos médicos especialistas no saben del TDA. ¿Qué crees? Que el otro día me llegó una chica, era una mamá joven, y le dije, oye, ¿y el pediatra te ha dicho algo? Porque pues son los que tienen más contacto. No, él dijo que él de eso no sabía nada, que por eso lo llevara con psicólogo. Él nada más lo suyo. Bueno, te voy a comentar, en alguna ocasión, en alguno de mis 20.457 millones de pacientes, hay que exagerar, la verdad, no llegó una señora con un niño que con síntomas, aparentemente sintomatología de autismo. Entonces le dije, ¿qué le dijo el pediatra? Lo mismo que preguntaste tú. Y me dijo, él lo único que me comentó, su hijo va a ser como una maceta en el corredor que de vez en cuando se le va a echar agua. Así que olvídese, no se puede hacer nada con él. Y yo me quedé, no es posible que con un niño... Y el primer filtro. Entonces, esa es una tristeza. Pero bueno, les voy a comentar un poco de mi experiencia como mamá de una hija con TDA. Yo tuve una primera hija, la niña más tranquila, muy obediente, una niña muy normal, muy ecuánime. Yo quería embarazarme después de los 3 años de ella, porque pues sabemos que la etapa de bebé termina a los 3 años, entonces dije ya para que nazca el segundo bebé cuando ya tenga 3 años la primera. Entonces me trató de embarazar y no podía, entonces me empezaron a hacer estudios, tratamientos, andaba mal a nivel hormonal y finalmente se da el embarazo. Entonces es un embarazo súper deseado por mi esposo y por mí, obviamente, por mi familia, porque mi primera hija fue primera sobrina, primera nieta, primera bisnieta de mi lado, aunque del lado de papá fue la nieta número 21. Entonces allá como que ya no les importó mucho. Sí, pero acá sí era muy valiosa. Entonces, pues yo soy la mayor de 4 hermanos. Entonces, pues yo estaba, aparte de mi familia de origen, que estaba muy emocionada por el embarazo, se emocionó mucho mi ginecólogo porque lo logramos, y mi cuñada, con la que siempre me he llevado muy bien hasta la fecha, que es químico farmacobióloga y a la que me hace todos los estudios del laboratorio. Entonces, bueno, fue una gran felicidad. Pero empiezo el embarazo y desde que empezó yo sé que todos los embarazos son diferentes, como todos los hijos son diferentes, pero es que aquí era un abismo de diferencia. Yo con la primera hija una sola vez vomité, tenía sueño nada más y me sentía cansada. Hasta ahí. Con el embarazo de Diana estuve 6 meses con vómito constante, que no me permitía comer nada más que
mango con chile y limón o pepino con chile y limón, era lo único que soportaba. Cualquier cosa que comía, córrele al baño a vomitar. Y como la otra niña tenía 4 años, pues iba atrás de mí a ver qué me pasaba y yo vomitaba y ella vomitaba atrás de mí con la pobre niña. Entonces, de tanto vómito, solamente subí 9 kilos porque estaba yo mal, ¿no? Vomitaba mucho. Finalmente ya empiezan a ceder los vómitos, pero empieza a aparecer otro síntoma, que era con mi hija, el primer embarazo, yo a los 2 semanas antes de los 9 meses, tú me veías por atrás y se me veía la cintura formada y todo, porque mi estómago era hacia el frente, hacia una bola, nada más. Además me decían que iba a ser niño, porque estaba muy picuda la panza. Con Diana, en esa ocasión nos robaron el coche, lo chocaron, lo encontramos chocado, en fin, tuve que trasladarme mucho tiempo en transporte público. Entonces, en una ocasión, en una combi, iba yo sentada así, en la combi, y los asientos, ya ves que los ponen así, no, están enfrente. Entonces llevaba yo mi panza de embarazada y se veía el codito, el pie, la mano, la cabeza. Entonces mi panza todo el día era una deformidad espantosa. Me acuerdo que frente a mí estaba un chico como de 16 años y no se me quedaba viendo la panza así. Ya, señora, ¿se siente bien? Sí, no te preocupes. Yo creo que debe haber dicho, tiene un alien ahí adentro. Ajá, ¿qué está pasando? Todo el tiempo mi panza nunca tuvo una forma definida. Okay. Eran picos, bolas, o sea, cargada para acá, cargada para acá. Era hiperactiva desde antes de nacer. Ajá. Ese es uno de los síntomas. Uno de los síntomas, la hiperactividad. Desde el embarazo te das cuenta. Otro síntoma importante. Mis embarazos eran de alto riesgo porque yo soy RH negativo y mi esposo es RH positivo. Qué bueno conocer a alguien negativo. Tú también. Sí. Somos negativos, exacto. Sí. Aparte de eso, yo soy hipoglicémica de nacimiento, es decir, genero mucha insulina, entonces se me baja mucho la glucosa. Entonces, por esa razón me tienen que tener en observación muy cercana. Yo trabajaba en el Seguro Social, entonces tenía derecho al Seguro Social, pero ahí iba simplemente para que me atendieran más bien para que hubiera notas en mi expediente y no tuviera yo problemas con mi incapacidad. Pero en realidad quien me atendía era mi ginecólogo del ISSSTE, porque por parte de mi esposo tenía yo ISSSTE. Entonces, él me atendía en el tercer nivel, que es el Hospital 20 de Noviembre de Alta Especialidad en México. Él era el jefe de perinatología, de embarazos de alto riesgo. Entonces, él me atendía ahí. Entonces él me daba mis citas seguidas y todo, ya me iba diciendo y no tanto. Tenía yo que hacer de 5 a 7 comidas al día por la hipoglicemia, en fin. Porque en el momento que bajaba la glucosa en mí, había sufrimiento fetal. Se reflejaba como sufrimiento fetal. Ok, entonces, pasa el tiempo, ya al final del embarazo, en los últimos 2 meses, me hacían ecografías y me hacían ultrasonido cada 15 días. Entonces, iba yo y una vez me decía el doctor, ¿qué desayunó? Porque fue cuando estábamos sin coche. Entonces, nosotros vivíamos en las salidas a Querétaro y el hospital del ISSSTE está como hacia Cuernavaca, entonces yo tenía que atravesar toda la ciudad, hacía 2 horas para llegar al hospital. Tomaba metro, autobús, pecero, trolebús, o sea, era un show. Entonces digo, no, pues me tomé, por decirte algo, un sándwich de jamón con un café con leche. ¿Y la glucosa? No, pues hoy no me dio tiempo de tomar jugo, ¿no? ¿Por qué? Porque veían que había sufrimiento fetal. Entonces mandaba a pedir a dietología 1 litro de jugo de lo que fuera. Me hacía que me echara el litro de jugo así y el ritmo cardíaco empezaba a funcionar adecuadamente. Entonces, bueno, con la dieta me traía, pero así, ¿no? Entonces voy a un ultrasonido. Diana estaba pronosticada para nacer el 12 de diciembre. Iba a ser una guadalupana. Y entonces yo voy a cita el 30 de noviembre. Me hacen mi estudio, me hacen el ultrasonido y me dice el doctor, te quedas, ya no te vas. ¿Por qué? Dice, porque hay mucho sufrimiento fetal y hay doble circular. Sí, pues con tanto movimiento. No, pero espérate. Pensaban que era doble circular en el hombro nada más.
Entonces me dice, te vas a quedar, pero el doctor era totalmente natural para sus partos. Él ahí en el Hospital 20 de Noviembre instauró los nacimientos en agua e hizo una sala para que las mujeres parieran como las indígenas. Eso es lo más particular y carísimo. No, para parir en cuclillas. Sí. También. Entonces, él hasta el último, o sea, él me tenía en trabajo de parto hasta el último momento para tratar de que fuera natural. Lo mismo pasó con la primera, terminó siendo cesárea la primera. Con esta, peor porque aumentó el problema el sufrimiento fetal. Entonces, tuvieron que hacerme cesárea. Resulta que no solo traía doble circular en el brazo, sino traía doble circular en el cuello. Entonces, a pesar de que fue cesárea, costó mucho trabajo sacarla porque no tenía suficiente cordón umbilical libre para sacarla. Entonces les costó mucho. Yoga desde antes de nacer. Entonces, ya la sacan, la oigo que llora como desesperada, cosa que no hizo la primera. La primera nació dormida igual que yo y no lloró, muy tranquila. Y ella, Diana, unos berridos espantosos, ¿no? Entonces yo dije, lloró, ya, no hay problema. Ajá. Cuando estaban, ya me terminan de suturar y todo, me pasan a recuperación y va el pediatra a verme a recuperación. Dice, señora, ¿sí tiene usted derecho al ISSSTE? Le digo, sí, mi esposo trabaja en tal lugar y, dices que no encontramos sus datos, dice, y por la condición de la niña, pues, digo, ¿qué condición? Dice, la niña está en terapia intensiva neonatal. La niña tuvo sufrimiento fetal muy fuerte por la doble circular en cuello y doble circular en hombro. Yo hasta ahí me enteré. Y aparte, tragó líquido amniótico. Entonces está muy grave, está muy delicada. No sabemos si la libre. Hijo, ahí yo sentí que me moría. No me diga, no, pues sí, que quién sabe qué tanto. Digo, ¿y la puede pasar a ver mi mamá? Mi mamá para esto era enfermera y trabajó muchos años. Ella fue fundadora del Centro Médico Nacional en Pediatría. Digo, yo lo primero que se me ocurrió, ¿puede pasar mi mamá a verla? Me dijo, no, solamente puede entrar usted y su esposo. Entonces, yo dije, pues que entre mi esposo, ¿verdad? Pues yo no podía. Entonces ya empiezan a pasar, al día siguiente, bueno, ese mismo día me pasan a mi cama, llega mi esposo, una gripa, pero mega gripa de nervios. ¿Sí? Le dio gripa. Y con gripa no podía entrar al conero. Sí. Entonces, ¿qué hizo Miriam? Agarrarse su panza, subirse por las escaleras con cesárea porque se descompuso el elevador y yo estaba en el cuarto piso y terapia intensiva neonatal estaba en el quinto. Dije, yo voy a ver a mi hija a como sea. Y mi esposo me decía, no vayas. Le digo, ¿para qué te da gripa? Nada más vamos a entrar tú y yo. Entonces ya fui, la vi, hablé con el pediatra de turno y me dijo que había muchas posibilidades de que quedara con lesión cerebral, que quedara con algún trastorno fuerte, algún problema fisiológico o que de plano se muriera. No había de otra. Y él, tanto ella como el de la cunita, un niño de la cunita de juntos estaban en la misma condición, gravísimos. Entonces, pues yo podía subir a verla 3 veces al día y 3 veces subía, ¿no? Y ya nada más la tocaba, la acariciaba, hablaba con ella y todo eso. Bajísima de glucosa ella y altísima de bilirrubinas. O sea, estuvo con fototerapia, pasó días espantosos. Estuvo 9 días ahí. Mi ginecólogo, yo estaba muy bien, gracias a Dios. Me podía haber dado de alta, digo, en el Seguro Social, cuando es cesárea te dan de alta los 2 días, cuando mucho. Mi doctor, lindísimo, lo amo, lo amaré toda la vida, me logró que me quedara yo 8 días en el hospital para poder estar cerca de la niña, porque sabía que no teníamos coche, que iba muy lejos y todo eso. Entonces me dio de alta a los 8 días. Muy lindo, un amor, un amor. Me dio de alta y me fui a mi casa, espantoso salir de la maternidad sin tu bebé, y al otro día, gracias a Dios, regresé por ella. Ya la pude
y por a recogerla, ¿no? Con muchísimas indicaciones y todo, pero bueno. Pero entonces empiezo a darme cuenta que la niña es muy lloroncita, muy demandante, muy inquieta. Y yo iba con el pediatra y le decía, un pediatra que era, me lo recomendó mi mamá, que conoció en el Centro Médico Nacional, pero era un señor ya grande, que tenía su consultorio en su casa. Todavía era jefe de una de las clínicas del IMSS por ahí cerca, pero ya estaba a punto de jubilarse. Y le decía, doctor, ¿pero por qué llora tanto? Me decía, pues es que hay niños que así son chilloncitos. Yo decía, pero es que no. Y tú tenías un punto de Yo tenía un punto de comparación. comparación, pero no solamente uno. Yo soy la mayor de 4 y yo crié por lo menos a mis 2 hermanos hombres más chicos, porque les llevo 6 y medio a mi hermana, 11, casi 11 al otro y 15 al más chico. El más chico fue como mi hijo. Entonces, cuando me iban a ver mis tías, cuando nació la primera, me decía, pero es que tú ya pareces mamá, ya la volteaba, la bañaba, la subía, la bajaba, ya tenía yo práctica. Entonces yo decía, es que es demasiado lo que llora. Ella tomó pecho 6 meses, por indicaciones del pediatra, porque a la grande le di pecho, pero le puede dar tecito, le puede dar agüita, con esta a su boca no puede entrar nada que no sea el seno, pero nada, ni agua. Entonces, le daba de comer, iba y la acostaba, empezaba a llorar. Entonces la volví a poner pensando yo que tenía hambre. Y entonces me aventaba, y entonces se llenaba toda la leche y se enojaba más. No, 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 era un show. Y entonces cuando iba a revisión cada mes con el pediatra, yo le decía al pediatra, es que a lo mejor no la estoy llenando, a lo mejor mi leche no es buena. Todas las dudas que te surgen como mamá. Y me decía, señora, su niña está creciendo de manera increíble, porque ella nació delgada, pero cuando estuvo 9 días en ayuno, se bajó muchísimo, muchísimo. Entonces empezó a subir, a subir, a subir, y se está subiendo y está creciendo de una manera en que nos está diciendo que su leche es buena. Yo decía, pero ¿por qué llora tanto? No lo podía yo entender. En alguna ocasión tuvimos que ir a firmar unos documentos del trámite del carro que nos habían robado, que estaba a mi nombre. Entonces tuvimos que ir hasta el centro y la niña tenía que poco tiempo de vida, yo creo que un mes. Entonces se la dejé a mi mamá y me voy con mi esposo, pero en camión, pues no tenemos carro. Y entonces de allá hablé por teléfono, ¿cómo está la niña? No, está bien, no hay problema, ok. Cuando llegamos, me dice mi mamá, ten a tu chamaca. Estaba mi mamá y estaba su mejor amiga, que también era enfermera pediátrica. Entre las dos no podían con mi hija. Estaba en un grito, no sabían qué tenía, la encueraron, la volvieron a vestir, le daban, no quería, esto, nomás llegué yo y la cargué. Mira, y me decía mi mamá, mira, hipócrita, no llora, que total, era demasiado, demasiado así irritable, ¿no? La niña. Empieza a crecer y empiezo yo a ver que era una niña a la que no le podías poner un límite, o sea, más bien no tenía límites. Ella le dio un tiempo por agarrar los aleros y chúpale, pichón para adentro, se los echaban. Entonces yo agarraba y los ponía en alto, no los escondía. Y una vez tenía yo una dulcera en la sala. Entonces, no, decía, dulces. Entonces agarré la dulcera y tenía yo un librero muy grande, la pongo hasta arriba. Y andaba yo en la cocina, la niña de haber tenido como año y medio. Y andaba jugando en la sala y, no sé, y de repente oigo puro silencio y dije, silencio. Ah, voy, la chamaca, ¿cómo le hizo? No sé, ya estaba trepada en el librero, agarrada así como araña. ¿Qué haces ahí? Dulces, dulces. Ay, chamaca. Entonces no tuvo límites. Aprendió a patinar, a andar en bicicleta y todo, se caía cada ratito. Nada más oía yo que se azotaba la puerta. Mamá, ¿qué pasó? Estoy herida. Ya llegaba yo y raspones y todo, y a curarla. Siempre andaba con las rodillas y las piernas llenas de cicatrices. Muy inquieta. Pero es otro síntoma, ¿no? O sea, que a pesar de que se caen, luego los papás dicen, ya se cayó, va a tener miedo, ya no se va a volver. No. Un niño que no tiene TDA probablemente diga, ya no quiero la bicicleta, ya no me quiero subir. Pero los niños que tienen TDA, y otra, y es como si no aprendieran, ¿verdad? Ajá. Exactamente. Entonces,
En alguna ocasión la esposa de uno de mis cuñados era pediatra y me la empezó a atender ella. Y un día le dije, ahí te otro síntoma. Oye, ¿no le puedes hacer un estudio auditivo a mi hija, a Diana? Dice, ¿por qué? Dijo, porque creo que tiene hipoacusia o está sorda. No me escucha. Dice, ¿por qué? Digo, no me escucha. Le hablo y está jugando y no me hace caso. Y llego y le hago ruiditos así por los lados y no me hace caso. Dice, a ver, déjame ver. Pues le hizo esto. No, dice, está todo normal. Ay, pues, ¿qué será? Y luego le digo, oye, es que es demasiado inquieta. Dice, mira, después de todo lo que vivió después de nacer, agradece a Dios que nada más es inquieta. Volvemos a lo mismo, pediatra, y sin embargo, no supo reconocer un TDA. Pasa el tiempo, preescolar. Normalmente yo ya ahora con mi preparación, sé que en preescolar solo ciertos casos son detectables como TDA, porque los niños de esa edad sabemos que tienen una atención muy corta, ¿no? Por eso les cambian las actividades constantemente. Entonces, para que un niño como que brinque el hecho de que tiene TDA es porque realmente está ya más patológico el asunto. Mi niña era de esas. De repente un día llego a recogerla y la maestra, señora, pues quiero reportar, ¿qué hizo Diana? Pues se salió al jardín a comer su lunch. Y le digo, Diana, ¿por qué te saliste? Mamá, la maestra dijo, en el salón no se puede comer. Yo tenía hambre. Como en el salón no se puede comer, me salí al jardín y ahí comí. Rebátele eso, no, o sea, le tuve que explicar. Luego, en otra ocasión, tenían prohibido llevar juguetes al kinder. Un día llego y me dice la maestra, mire señora, me enseña Pablito. Y era un lunes, todas de blanco. Decía mi abuelita, esta niña sale como palomita y llega como sopilote. El niño todo rojo, todo rojo. ¿De dónde agarró un lápiz labial, Diana? Lo ignoro porque yo nunca me he pintado la boca. Yo me imagino que se lo voló a mi hermana en su casa. Entonces le digo, ¿qué pasó, hija? Porque hasta eso nunca ha mentido. Dice, bueno, rara vez. Me dice, pues es que me traje el bilé aquí y yo me pinté la boca y le dije a Pablo, que supuestamente era su novio, Pablo, ¿quieres que te pinte la boca? Y me dijo, sí. Pero luego me dieron ganas y le empecé a pintar todo. Todo él estaba pintado de rojo. Claro. Otro, ¿verdad? Otro síntoma para todos los que nos ven que dicen, ay, mi hijo, ay, mi hija. Exacto. Sí. Bueno, y nada más para abrir un paréntesis, TDA, trastorno de déficit de atención con hiperactividad y algunos guión e impulsividad. Sí, ahorita vamos a hablar de esas clasificaciones. Pero bueno, pues siguieron las cuestiones. A nivel académico, nunca tuve problemas con Diana, que en algunos casos sí se dan problemas académicos. Entonces ya pasa primaria. Ah, no, pero allá me salté uno, perdón. Yo, por ser trabajadora IMSS, tenía derecho a la guardería del IMSS. Y mis hijas, yo fui niña de guardería. Mi primera hija fue en la guardería, amó la guardería igual que yo. Y a Diana la empecé a llevar al año y medio, ya con control de esfínteres y todo. Y la niña llegaba yo y la dejaba en la guardería, pasa por el filtro, la revisan y todo perfecto, la dejaba yo, de ahí me iba a mi trabajo que hacía 15 minutos, llegaba yo y a la hora que iba a checar, me decía el de personal, no cheques, porque digo, ¿por qué no? Porque te hablaron de la guardería que vayas por tu niña. Digo, no, si la acabo de dejar a ser otra persona, no, que está ardiendo en fiebre. No es posible. Pues ya me iba, yo llegaba y la niña en la enfermería acostada con trapos, encueradita, porque estaba ardiendo en fiebre. Y luego en otra ocasión, ya me estaba 2, 3 días con ella, en otra ocasión, reporte de que se portó mal, reporte de que no quiso comer, porque fue muy piquis para la comida. A la otra niña, igual que yo, les decía, me ponían en el reporte, pidió 2 veces verdura, pidió 3 veces postre, pidió tal, o sea, comía súper bien. Diana no.
A Diana la tenían que amarrar, me dijo que la amarraban para que comiera. De repente se subía a los árboles. Ujú. En fin, mil travesuras desde la guardería. La guardería, si tú le preguntas ahorita, la odio. Así. Ay, yo ni me acuerdo, ¿verdad? No, yo sé y la disfruté mucho. Pues en primaria, sus problemas más serios eran los problemas para socializar. Sí, otro Nadie, síntoma. otro síntoma Anótenle del por ahí. TDA, sí. ¿Por qué? Porque ella decía, es que nadie se quiere juntar conmigo. Ujú. Es que nadie quiere, digo, hija, es que eres muy impulsiva, te gusta imponer tus cosas, no todos los niños son así, tienes que llegar a a negociación, no, pues nadie quiere estar conmigo. Y luego, a mi primera hija le estaban haciendo ortodoncia, Ujú. entonces ella estaba duro y dale con el dentista, Yo ponme quiero. bracket. Cuando llegó la hora y se los pusieron, ella necesitó del bracket, que aparte afuera ponen como un Ay, sí. resorte así, Ajá. y entonces le decían caballo en la escuela. Mm. Entonces, peor. Entonces, siempre que iba yo y preguntaba cómo estaba, a nivel académico, muy bien. Es muy inquieta, platica mucho, es verborreica, mi hija siempre ha sido. Ella habló desde los 8 meses, ya palabras Ujú. completas y frases. Entonces su problema era ese, que hablaba mucho y que se paraba, pero cumplía con todo. Decía, pero no se lleva bien con nadie. Anda sola en el recreo, está aislada, nadie se quiere juntar con ella. Entonces ese pues es otro problema, ¿no? Entonces, ahora voy a contar esa fue como mamá. Ah, y aparte, mala conducta. Como buena psicóloga infantil, marcaba yo límites y Ujú. aplicaba consecuencias. Te portaste mal, porque a mi esposo se le ocurrió comprarle en esa época una televisión de 14 pulgadas a color para Ujú. su cuarto a la niña, porque la grande se consiguió una por una beca. Ujú. Entonces, pues ella quería también su tele en su cuarto. Claro. Entonces al papá se la compra. Entonces, cuando se portaba mal, tu castigo, desconecto del cable Ujú. la La tele, tele. unos berrinches, pero ¿por qué la tele? No me quites la tele, porque así son, ¿no? Apasionados. ¿Por qué me quitas la tele? Y te la alegan y te discuten. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más me gusta? Por eso, hija. Porque te gusta, por eso es tu Ujú. castigo. Si no te gustará, pues no te va a hacer efecto. Siempre enojada. Otra cosa que tuvo Diana, ella siempre quería usar zapatos de tacón a los 3 años, quería que le pintara yo la boca, que le pusiera sombras, que le pusiera rime, que le pintara la pestaña, la ceja. Yo le decía, no, eres una niña. Ah, quería ropa de señorita A pesar a de que su tamaño. mamá no era tan de Nada, pintarse no, ni nada. no, y ropa ceñida. Una sola vez tuvo un short de esos de medio cachete, no lo soltaba porque ella El quería favorito. minifalda, sí. Entonces yo le decía, no, eso no son para niñas. Y aparte, por desgracia para ella, tuvo que usar zapato ortopédico porque metía un pie. Entonces, Ujú. odio esos zapatos, yo quiero zapatos con tacón como fulano, pues lo siento, pero no. Aunque no usara zapato ortopédico, tampoco te voy a comprar zapatos de tacón. Pasa el tiempo, siempre me reclamó porque le ponía yo límites, le aplicaba consecuencias. Obviamente en casa la maldita, desgraciada bruja era la mamá, Claro. porque el papá siempre fue el alcahueto. Entonces, el bueno, amado, querido es el papá. Y la mamá siempre fue la maldita, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el papá es abogado, entonces, pues, no sabe, no, o sea, no sabe nada de psicología. Y no me hace caso de lo que se tenía que hacer. Entonces, siempre fue ese el problema. Y obviamente sus conductas impulsivas. Ahora, voy a dejar tantito eso para platicar un poquito de mí. Ujú. Yo soy mexicana a pesar de mi nombre, soy de Feña. Dicen que no debo decir de Feña, que debo decir de la Ciudad de México, pero no. Cuando yo nací era de F, así que yo soy de Ujú. Feña. Y yo estudié en la UNAM, a mucha honra. Llevo en mi pecho los colores de la UNAM. Soy Goya Puma. a todo lo que das, claro. Entonces yo estudié la carrera, la licenciatura de psicología, de psicología. Me especialicé en psicología infantil
y luego me subespecialicé en terapia de educación especial y rehabilitación para niños. Yo trabajaba con niños Down, con niños autistas, con niños con problemas de conducta, con niños con problemas académicos. Y entonces voy a comentar algo que me sucedió en esa época. Cuando a nosotros nos dieron a estudiar el TDA, en esos ayeres, estoy hablando de 1974, el TDA se consideraba que daba en la primaria y se quitaba en la adolescencia. ¿Sí? Okay. Esa era la teoría. ¿Por qué? Porque como ya mencioné, los síntomas se detectan más fácilmente después del preescolar. Un niño que tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad en el kinder no se va a notar muy claramente, pero ya cuando tiene que sentarse 8 horas en la escuela, hacerse responsable de una mochila, de 7 cuadernos, de 4 libros, de 24 colores, más la lonchera, el suéter, algo pierde. Y además no puede con todo. Entonces empiezan a notar los síntomas más claramente. Entonces decían, entonces empieza en la primaria. Y decían que terminaba en la adolescencia, porque como empezaban los cambios a nivel adolescencia, ya se confundían y decían, ya se le quitó el TDA. Entonces quiero que se como en el preescolar. Exactamente. Se camuflajeaban. Exactamente. Entonces, aparte de eso, en esa época, cuando yo atendía niños en educación especial, solamente existía un medicamento con una sola dosis para el TDA. Ese medicamento yo lo veía en la clínica de educación especial. Se lo daban a niños con TDA, para autistas, síndrome de Down, o fuera. Había niños que andaban de plano como pacientes psiquiátricos, babeando, así, somnolientos, sin moverse. Que todavía se tiene la idea actualmente de los medicamentos de que es que yo no quiero que mi hijo ande así. Exactamente. O a otros de plano no les hacía nada, no les funcionaba. Entonces mucha gente dejaba el medicamento o le quitaba a sus hijos el medicamento. Entonces estoy explicando porque era un conocimiento muy limitado. Esa era la información que yo como mamá tenía del TDA. Entonces yo decía, ¿tendrá? ¿No tendrá? Es que todavía está muy chiquita para que ya le dé. Entonces yo me esperé y en la primaria la llevé con 2 o 3 médicos. Pediatras, pues no me la diagnosticaron jamás. Ya vimos que los pediatras no se quieren meter en ese asunto. No se meten en eso. Ni en sus ayeres, ni en ahora. Bueno, entonces pasa el tiempo, empieza con problemitas ya más serios en secundaria, de conducta. Nunca fue una niña ni drogadicta, ni anduvo de bandolera, ni andaba de loca y con 20 muchachos. No. Pero sí era rebelde, era contestona, impulsiva, que es otro de los signos, ¿no? Después ya nos decidimos venirnos a vivir a Aguascalientes. Cuando nos venimos, la mayor llegó a 6º de primaria y Diana llegó a 2º de primaria. Yo le dije a mi marido, si nos vamos a ir, vámonos ya, porque yo ya después ya no voy a poder sacar a la grande, porque es mis amigos y mi novio y no sé qué, entonces dije ya, ahorita. Como él es de provincia, él es de Torreón, Coahuila, y yo soy muy tranquila, siempre habíamos pensado vivir en provincia. Entonces ya finalmente conocimos a Aguascalientes, nos gustó y dijimos, órale, agarramos a nuestras hijas, nuestras perras y vámonos a la casa, a Aguascalientes. Nos venimos, Erika no tuvo ningún problema para entrar a primaria porque era 6º, el grupo no era muy grande, pero Diana sí, porque el 2º año estaba muy saturado. Finalmente me la aceptaron, entraron y pues estos mismos problemas, ¿no? De que no socializaba, tenía choques con los compañeritos y todo, pero nada grave, académicamente muy bien las dos siempre, las dos becadas, o sea, bien. Entonces, sigo yo con mis estudios, me doy a conocer aquí. Y algo que te comentaba hace un momento. Cuando yo llego aquí, dije, bueno, si yo soy psicóloga infantil, en esa época
hasta donde yo sé, nada más había una psicóloga que nunca conocí, que creo que ya falleció, que era psicóloga infantil, y yo, cuando yo llegué. Entonces empecé a visitar a todos los pediatras que había, a los neurólogos pediátricos, a los paidos que había, pues para decirles yo que pues, les podía atender a sus pacientes, que me dieran también sus datos y poder referir pacientes. Pero me encontré con una gran desinformación por parte de los profesionistas. Me preguntaban qué cosas podía yo atender en los niños, les explicaba, y dentro de esas cosas les decía pues ansiedad, depresión, y ellos me retaban y me decían que no era posible, que los niños no podían tener depresión ni ansiedad, cosa que obviamente sí pueden tener y tienen. Entonces yo me empecé a dar cuenta y decía, pues qué clase de médicos hay aquí. Entonces, pues ya fui probando y probando y trabajando con unos médicos y con otros. Cuando ya me doy a conocer más, de repente, porque para esto di clases en varias universidades aquí, en la carrera de psicología y de pedagogía infantil. Y también en México di clases. Y me proponían mis coordinadores que por qué no tomaba otra maestría, pero obviamente en su universidad, ¿no? Y yo decía, sí, y luego les digo, yo decía, no, o sea, después de venir de la UNAM a estudiar aquí, no. La verdad. Otro nivel. Otro nivel. Y entonces, de repente, cuando ya me di a conocer más, una colega me habla y me dice, oye, tú que eres psicóloga infantil, te quería comentar que van a dar una especialidad en hipnosis ericksoniana para niños. ¿Te interesa? Y yo todavía de payasa, ¿no? ¿En qué escuela? A ver si me convence. Dice, es que son de la UNAM y la van a venir a dar aquí a Aguascalientes. ¿Dónde firmo? Yo quiero eso. En la UNAM yo estudié la corriente psicológica, que es la forma de trabajo dentro de la terapia de cognitivo-conductual. Y acá era hipnosis ericksoniana. Yo dije, ay, pues vamos, porque es para niños, me interesa. ¿Sí? Voy a estudiar la especialidad en niños y adolescentes y me quedé así, mira, no es posible. Miren, un breve recuento. Dentro de la psicología hay aproximadamente 200 tipos de terapias diferentes, que hay desde la más larga, que es el psicoanálisis, hasta terapias breves. Hay un pequeño grupo que se llama terapias breves. En estas terapias está la hipnosis ericksoniana. Hay otras terapias como la gestal, el humanismo, cognitivo-conductual, que tienen diferente durabilidad los procesos terapéuticos. Pero en estas terapias breves, su mismo nombre lo dice, son breves. Entonces, yo la terapia que doy en hipnosis ericksoniana es más o menos de 15 sesiones, de 15 20 sesiones. Ahora, a mí yo les digo a los padres de familia que me enamoré de la hipnosis ericksoniana por 3 razones básicas. La primera, es una terapia que no es confrontativa, por lo tanto no es dolorosa, lo que te comentaba hace ratito. En el caso, por ejemplo, de un abuso sexual, nunca vas a estar hablando del abuso sexual y lo vas a sanar. 2, es una terapia que es muy rápida. Cuando hicimos la especialidad, en esa época mi mejor amiga no tenía paciente. Teníamos que llevar a un paciente para hacer las prácticas. Entonces yo tenía 2 pacientes, un niño autista y un niño pues, normal, pero con problemas muy serios. Entonces me dice, ella es egresada de la UNAM también, y me dijo, yo jamás he trabajado con un niño, y menos autista. Yo le digo, ¿quieres que te deje el niño autista? Sí, hablamos con la mamá y aceptó. Era un niño que tenía creo que 8 o 9 años. En la vida había querido tomar un lápiz. Jamás había hecho un rayón. No digamos un dibujo, un rayón. A la segunda o tercera sesión se puso a iluminar. Esos son los pequeños logros que se van viendo, porque luego también hay papás que quieren ver como en 2 sesiones, es que yo no veo avance, sí. Es que yo lo veo igual. Sí. No, aquí se trata de pequeños pasitos que luego van a ser kilométricos. Sí. Así es. Exacto. Entonces, cosas como esa yo empecé a ver, dije, wow, esto es rapidísimo. En una terapia cognitivo-conductual nos tardamos un chorro en lograrlo. Se logra, pero tardamos más. Y la tercera, que fue la que más me impactó. En muchos de los procesos terapéuticos diferentes,
tratamos el síntoma, pero no el origen del problema. En hipnosis ericksoniana se trata el origen. ¿Por qué? Porque trabajamos con el inconsciente. Para que se entienda, todos manejamos dos mentes, la mente consciente, la que sabemos que estamos ahorita aquí platicando, que estamos en Aguascalientes, que estamos en mayo y parece que estamos en el verano del infierno. Sí. Esa es la mente consciente. Y la otra, que es la mente inconsciente, es donde tenemos guardados todos nuestros aprendizajes, todo lo que hemos vivido, lo bueno y lo malo. Entonces, si ahí está el daño, por ejemplo, de una violación, ahí es donde tengo que sanar. Entonces, a través de la hipnosis trabajamos directamente en la mente inconsciente. Por eso es que los procesos son rapidísimos. Hablar de hipnosis, Miriam, porque luego la gente me va a dormir, no voy a saber de mí. Exacto. Me va a hipnotizar. Exacto. Qué bueno que lo comentas. Yo siempre les explico a mi paciente, la primera cita no les doy terapia a mis pacientes, les doy una información sobre todo y cómo vamos a trabajar. Yo tengo ya más de 45 años de dar terapia, de experiencia profesional, y me duele mucho ver que hay pacientes que llegan y le digo, ¿ha tomado terapia? Sí. ¿De qué tipo? No sé. ¿Y qué hacían en la terapia? Pues platicaba con el psicólogo o la psicóloga. ¿Pero qué hacían? Pues no sé. Nunca saben qué proceso es. Entonces, yo dedico la primera sesión a dar psicoeducación sobre cómo trabajo, en qué se basa la hipnosis, cómo van a ser los procesos, cómo vamos a trabajar. Entonces, yo aquí les explico. Existe el antecedente de la hipnosis, es el psicoanálisis. Y en el psicoanálisis se activa la mente inconsciente solamente. Y la persona queda como si tuviera anestesia general, pierde el conocimiento. Se hacen los trabajos, las intervenciones y ya después se saca de ese trance, pero la persona queda con una amnesia, no recuerda nada en el momento, ni después. Y de hecho ha habido casos en los que las han violado y no se enteran. Sí, entonces, aquí en ese tipo de hipnosis, lo que hacemos es, tú eres mi paciente y ahí donde estás, tú vas a entrar en un trance hipnótico a través de mis palabras y de respiraciones. Tú vas a cerrar tus ojos, pero voy a activar tu mente consciente y tu mente inconsciente. Como una relajación. Es como una relajación profunda, en la cual tu mente consciente va a estar alerta. Si suena el teléfono, si tocan la puerta, si se oyen las campanas de la iglesia, tú lo vas a escuchar. Y otra cosa muy importante que les digo a mis pacientes, si yo digo algo que a ustedes no les guste, si yo voy a algo en contra de sus valores personales, ustedes se pueden parar y se pueden ir, aunque estén en trance hipnótico, porque la mente consciente está alerta y se les va a ir quitando el trance hipnótico. Ahora, lo importante es, como vuelvo a repetir, y esto es lo más importante, si el daño está en el inconsciente, ahí es donde debemos de trabajar. Muchas personas van a terapia pensando que su problema es otro. Y hablando específicamente del TDA, la mayoría, yo creo que el 85% de mis pacientes de fondo tienen TDAH. Llegan por otras cosas. Todos llegan por otra cosa. Una vez me llegó un señor de 65 años de edad que tenía un problema de violencia y de alcoholismo. Toda la vida había violentado a la esposa y a los hijos. Y fue a que le ayudara. Bueno, fue a que le quitara eso, ¿no? Como te dicen ellos. Y entonces empiezo a hacer, obviamente después de 45 años soy muy observadora y soy muy analítica. Y aquí, entre comillas, he de mencionar que tengo subespecialidad en abuso sexual y en TDAH. Entonces digo, oh, no, este es TDAH. Entonces ya les dije, mire, ni yo se lo voy a quitar porque aquí el trabajo es de los dos y depende el 80% de usted y el 20% mío nada más. Siempre vives. Y aparte, usted no vamos a trabajar con la violencia ni con el alcoholismo. Vamos a trabajar con algo que tiene que se llama trastorno por déficit de atención e hiperactividad. No, no es posible, yo no tengo eso. Digo, mire, yo no doy los diagnósticos, yo creo que lo tiene, pero le doy esta tarjetita, le recomiendo que vaya con el doctor y el doctor va a decir si tiene o no tiene.
Y si tengo, ¿qué va a pasar? Pues le va a dar un medicamento y con eso vamos a trabajar. Y si no tengo, digo, mire, yo prefiero que diga, mira, dígale a Miriam que está loca, que no tiene nada, a que nos quedemos con la duda y finalmente sí lo tenga. Y les doy, a todos mis pacientes les doy psicoeducación. Les explico lo siguiente, si me permites, dar una pequeña clasecita sobre el TDA. No, es lo que estamos buscando. El TDA es un trastorno neurobiológico que altera la función o la segregación, o la función y la segregación de neurotransmisores. Voy a explicarlo de una manera muy sencilla. El cerebro para nuestro cuerpo es como el CPU para la computadora, es el que controla todo. Todas las reacciones, todos los impulsos que se reciben para que reaccione el cerebro se dan de dos formas. Una es por medio eléctrico. Nuestras neuronas, que son las células del cerebro, tienen unas patitas que se llaman axonas y esto envía impulsos eléctricos que captura la siguiente y así va pasando. Vamos a suponer que aquí hay una vela y yo sin querer, está prendida, sin querer pongo el dedo aquí. ¿Qué va a pasar? Voy a sentir que me quemo y voy a retirar el brazo. Pero para que yo hiciera este movimiento, se tuvieron que dar una serie de impulsos en el cerebro para que la área sensitiva le mandara la información al área motora para que quitara yo el brazo de ahí. Esa es una forma. Eso no nos vamos a meter más porque eso no tiene que ver con el TDA. O eso tendría que ver con la epilepsia, pero es otro tema. Con el TDA, de una forma sencilla voy a explicar, tenemos el cerebro. El cerebro está protegido por un casco que es el cráneo. Entre el cerebro y el casco hay un cóctel que en las personas normales está bien equilibrado. Ese cóctel es de neurotransmisores. Quiere decir que son sustancias que ayudan a que se lleven a cabo todas estas conexiones dentro del cerebro. En las personas que tienen TDA hay un problema con la dopamina y la noradrenalina. Y entonces, por eso es que las personas tienen dos características principales, pero hay más. Es la falta de atención en tareas que deben de ser más rutinarias y la segunda, el control de impulsividad. ¿Cómo se transmite o cómo se adquiere el TDAH? Como yo les explicaba en mi época, decían daba y se quitaba. No, señores. El TDA tiene un componente genético y se transmite por los genes masculinos. Entonces, se nace y se muere con TDAH. No se quita, pero sí se puede controlar. Ahorita vamos a esa parte. Existen tres tipos principales de TDAH. El primero es de tipo inatento. Es al que conocemos normalmente como, ay, Lucía es bien distraída. Enrique cada rato pierde el teléfono. Mira, no encuentra las llaves. Ay, ya no sabe dónde dejó la cartera. Y son los niños menos detectados. Exactamente. Es el tipo menos detectado y más si es en mujeres. Entonces, son esas personas que yo les digo a mis pacientes, les pongo este ejemplo porque me pasaba con mi hija. Estamos recogiendo la mesa de cenar, después de cenar, y el Nescafé lo guardan en la alacena, en el refrigerador, y la leche fresca en la alacena. ¿Qué pasa? Se echan a perder los dos, ¿sí? Es inatención, no ponen atención y cometen errores constantemente en actividades que serían rutinarias. Y regañan, ¿no? O sea, ¿qué no te fijas? Sí. ¿Qué no viste? Ese es el tipo inatento. El tipo 2 tienen problemas de atención, problemas de impulsividad, pero son hiperactivos. Son esos niños que decimos, ¿dónde tendrá el botoncito para apagarlo? Yo en mi consultorio tengo muchos peluches, porque la terapia para niños con hipnosis deben llevar un peluche. Entonces tengo míos y tengo guardería de peluches para los pacientes. Entonces, cuando llega un niño con TDA de primera vez, me tira todos los peluches, quiere abrir las puertas, los cajones, se sube, pregunta, se sube, baja, agarra. Esos son los niños con hiperactividad.
Y el tercero se llama de tipo combinado. Tiene problemas inatentos, es hiperactivo, pero es altamente impulsivo. Tuve un caso que me llegó hace muchos años. Voy a platicar. Una familia, el papá, la mamá y 4 niños. El niño mayor tenía 9 años. Los papás de la mamá vivían en un rancho en Jalisco. Entonces dice, ¿saben qué, niños? Vámonos al rancho. Agarra a sus 4 chiquillos y se van al rancho a ver a los abuelitos. Y al niño mayor de 9 años le encargan al niño chiquito de 1 año y medio. Y de repente, ¿por qué no? Se le ocurre al niño grande poner al chiquito enfrente del tractor y el niño se sube al tractor y lo prende. Pero es un niño que obviamente ya había dado síntomas. Entonces, una tía, una hermana de la mamá lo ve de lejos y dice, ¿qué va a hacer? Corre, brinca, se sube al tractor y le apaga el motor. Dice, ¿qué ibas a hacer, fulano? Y dice, nada, tía, es que mi mamá me dijo que cuidara al bebé. Por eso, pero ¿por qué lo tienes enfrente del tractor? Ay, mira, es que iba a pasar encima de él para que se hiciera así planito y luego hiciera ¡poc! Como en las caricaturas. Se imaginan, pero eso no es nada. La señora se entera, la mamá, se nalguean a este chamaco, agarra a sus 4 hijos y de coraje se regresa a Aguascalientes. Eso fue el sábado. El domingo, el segundo niño, el grande tenía 9, el chico, el que sigue tenía 8. El de 8 estaba gritando, auxilio, socorro, ayúdeme a alguien, por favor. Entonces la señora de repente, ¿qué pasa? Llega corriendo y ve al niño grande, al de 9 años, a que estaba en el tractor, con un cuchillo filetero de taquero, correteando al de 8 años. Y le gritaba, déjame hacerte como el trompo, déjame hacerte como el trompo. Entonces la señora, ya llega la señora, le quita el cuchillo y dice, ¿qué estabas haciendo? Nada, mamá, mi hermano escandaloso, estamos jugando a los taqueros. ¿Cómo que a los taqueros? El papá de estos niños era taquero. Y entonces dice, es que le quiero hacer como hacen en la taquería. Le quería cortar un pedazo de carne para ver si lo podía yo cachar con la otra mano. Eso fue el domingo. El lunes estaban con el doctor Félix. Y el martes estaban conmigo. Es un niño que tiene esta categoría. Problemas de atención, problemas de hiperactividad, altamente impulsivo. Es decir, estos niños no miden los riesgos ni ponen en riesgo la duda y la integridad, la vida y la integridad física de ellos o de otros. Este niño, ahorita es un adulto, ha robado, se ha drogado, se ha metido en unas broncas espantosas, espantosas. Entonces, estos 3 niveles tienen características en común, pero van a tener su diferenciación según el DSM-5 para nosotros y para los psiquiatras. Pero aparte hay grados para cada uno. Ahora, la prevalencia. Se da más el TDAH en niños que niñas. Sin embargo, las niñas también les da, pero con una diferencia de 4-1. Por cada 4 niños hay una niña. Y en este punto, en este tipo, en el inatento, las niñas, como no son hiperactivas, y cuando tienen este tipo, que es más como de no poner atención, son normalmente no diagnosticadas. Y sobre todo, como lo comentábamos, si solamente han pasado por el pediatra, por el médico general, o por colegas que no tienen información sobre el TDAH. Entonces, ¿cuáles serían síntomas que a ustedes les pueden decir, ay, a lo mejor mi hijo, mi hermano, mi tío tiene TDAH? 1, son personas, todos los que tienen TDAH tienen ansiedad, niveles altos de ansiedad y niveles altos de depresión. Todos, pero más de ansiedad. Y muchas veces van a terapia o al doctor justamente por ansiedad o por depresión. Es que tengo depresión. Sí. Por eso te digo que la mayoría de mis pacientes tienen TDAH. Sí. Luego, otro problema,
tienen dificultad para poder identificar qué emoción estoy sintiendo y poderla manejar de una manera adecuada y saludable para mí y para los demás. Es decir, no tienen regulación emocional. 3, tienen problemas para socializar, como le pasaba a mi hija. Un ejemplo claro, un niño de 5º año se puede llevar muy bien con los niños chiquitos de preescolar o de primero, o se puede llevar muy bien con los grandes, pero con sus compañeros de 5º año no puede. ¿Por qué? Porque no hay comunicación, porque a lo mejor él decidió que mañana vamos a jugar todo el mundo canicas, pero nunca le dijo a sus compañeros. Y entonces él se llega con sus canicas y resulta que todos los demás ya se habían puesto de acuerdo y él ni se enteró de que iban a jugar fútbol. Y todos llevaron balón y iban preparados para jugar fútbol. Entonces, y ellos se pueden llevar bien con los chiquitos porque los manipulan, porque son buenos para liderar, o con los grandes porque se dejan que los manipulen, con tal de ser aceptados. Otro problema muy grave es la procrastinación. ¿Qué quiere decir eso? Que dejan todo para después. Por lo mismo, como les cuesta trabajo poner atención, concentrarse, llevar a cabo rutinas. ¿Qué es lo que pasa? Ay, tengo un trabajo que me dejaron hace una semana para la próxima semana, pero al ratito la voy. Mañana, pasado, y la están haciendo las últimas horas del último día para entregar. Ojo aquí, porque eso pasa mucho en los adultos, la procrastinación, y también el antes podía leer y ahora ya no. Antes me concentraba más y ahora ya no. Entonces, todos aquellos adultos que de pronto nos estén viendo, nos estén escuchando y digan, mi hijo tiene todo esto, como bien dijiste, o sea, es genético. Sí. Uno de los papás lo debe de tener porque los papás no se detectan. Exactamente. No se detectan, o sea, ven al niño, pero no se ven. Ahora, aquí lo difícil, esto entra en la terapia, lo difícil de tratar a los niños o adolescentes con TDAH es que los papás también lo tienen, por lo menos uno. Entonces, hay ocasiones que por más que les digamos, yo hubo un paciente, es el único paciente después de 45 años de experiencia profesional que le tuve que decir, ¿sabe qué? Ya no lo voy a atender. Estuve trabajando con él 2 años. Era un niño con TDAH de aproximadamente 8 o 9 años, que él iba con el doctor Félix y llegaba, no, es que el doctor le mandó al niño esto y esto y esto, y ya me metí a Google y ya vi, y eso causa esto y esto causa aquello, y yo no lo quiero que ande babeando, y yo no quiero que sea drogadicto, y que, señora, entonces le tenía que dar psicoeducación, mire, es que es para esto. Si se los toman nada más porque lo quieren tomar, a lo mejor se hacen adictos, pero el doctor se lo va a ir dando progresivamente, se lo va a ir retirando progresivamente, Total, los convencía y tomaba el medicamento. Pero les explicaba los límites y todo, no lo hacían. El papá con un TDA tremendo, la mamá también. Entonces, el niño, ¿sabes qué hacía para llamar la atención? Agarraba y orinaba todo el baño. Al fin, hombre, todo, cortinas, paredes, todo. Y luego, ¿quién fue? Nada más era un niño y una niña de ellos. ¿Quién hizo esto? ¿Quién sabe? El niño con una aureola aquí, no sé. Se trató de o sea, no hacían nada de lo que yo les decía. Entonces llegó un momento en que dije, ¿saben qué? No. Lo siento, yo así, que ustedes están gastando dinero, a mí me están quitando un espacio y están perdiendo tiempo, y su hijo, porque yo se los digo esto a los casos graves, su hijo no va a terminar, se lo dije a ese muchacho de los 9 años, pero ya cuando tenía como 16, le dije, tú como vas a terminar en uno de estos 3 lugares. 1, en el panteón, porque te maten. 2, en el hospital psiquiátrico, porque termines peor de lo que estás. Y 3, en la cárcel, por los delitos que cometas. Solo a 3 pacientes les he dicho esto en mi vida. Y uno fue este niño que dije, yo ya no más. Entonces. A veces por salud mental de uno. Claro, también. Es que ya también era, y uno nunca debe de ver a un paciente así, era, ay, le toca terapia Pepito, por favor. Pepito obviamente es ficticio, nunca voy a dar el nombre de un paciente. Bueno, entonces estaba yo con las características, la procrastinación. Y
Otra cosa muy importante, los pacientes con TDA tienen una alta predisposición a todo tipo de adicciones. ¿Qué es adicción a qué? Al cigarro, al alcohol, a las drogas, a la prostitución. Bueno, no prostitución, a la pornografía, mejor dicho, perdón, pornografía, a las apuestas, a los videojuegos, a todo lo que sea adictivo. Yo llegué a tener a un paciente de 18 años de edad que se estaba 16 horas al día ininterrumpidas en videojuegos. Otra cosa, todos los pacientes con TDAH tienen una alta probabilidad también de llegar a tener un manejo agresivo, violento muy fuerte. Se hizo un estudio por una compañera mía de mi generación de la UNAM, pero que estaba en otro grupo, que ahorita es la jefa y la directora del Centro Neuropsicológico de la UNAM. Hizo un estudio en los reclusorios que están alrededor del DF. Y ella tenía la hipótesis de que el TDA estaba relacionado con la violencia. Y hizo este estudio. Y varias de nuestras celebridades, como la Mataviejitas, el Mocha Orejas, todos ellos tienen TDA de base. Obviamente más factores familiares y todo que hicieron que todo esto se hiciera más grave, ¿no? Entonces también hay aguas con muchos de las personas que me llegan sobre todo niños y adolescentes, dicen, es que no le puede decir uno nada porque del enojo pasan a la ira de un momento a otro. Otro problema que pueden tener las personas con TDA con mucha facilidad es tener problemas de imagen corporal, es decir, anorexia, bulimia, vigorexia o cualquier otro problema. Y otra cosa más es que si no se atiende a tiempo y de manera adecuada, pueden llegar a tener problemas de bipolaridad, trastorno límite de la personalidad, depresión crónica, ansiedad crónica, muchísimos problemas psiquiátricos. Entonces, ¿cuál es la forma de atender o de solucionar esto? Porque sabemos que no se quita. Es como la diabetes, no se quita, pero se puede controlar. La única forma es llevar terapia psicológica y medicamentosa, pero de forma paralela, les digo yo, como vía de tren. Y les explico de esta manera a los padres. Cuando ustedes le dan el medicamento que va a empezar a controlar esa dopamina, esa noradrenalina, vamos a empezar a tener un control poquito, pero ya hay un control. Estamos con la terapia psicológica, vamos de cero. Vamos aumentando el control aquí. El doctor va viendo los avances y va disminuyendo el medicamento hasta que todo el control queda en la terapia psicológica. He tenido yo pacientes que estuvieron toda la primaria medicados, pero nunca los llevaron a terapia. Cuando llegaron conmigo, tuvieron que volver a empezar. ¿Sí? Hay pacientes que al revés tomaron pura terapia sin llegan también pacientes donde les digo, ¿tiene TDA? Pero ¿cómo? Llevamos 2 años tratamiento y nunca nos dijeron nada. En la escuela, o sea que es muy visible. Sí. Y en la escuela, no, ningún maestro, o sea, ya va en cuarto, quinto de primaria y tú dices, ¿cómo? Bueno, y te voy a decir una cosa. Cuando estaba yo en el consultorio ese de Madero. Una vez me llegó una chica. Hola, mucho gusto, tata. Digo, ¿a qué viene? Te vengo a que me ayude. La llevó su hermana que acababa de terminar la carrera de medicina. Entonces como que tenía una idea de que algo tenía su hermana. Esta muchacha fue buena estudiante, no era una lumbrera, pero era buena estudiante. Termina la prepa y quería estudiar para ser abogada, pero hace el examen para la UA y no queda. Pero el papá tenía muchos recursos, le dice, hija, elige la universidad que tú quieras. Se eligió la que quiso y se metió, pero no podía. No podía socializar. Claro, eso lo interpreté yo por lo que me decía. No socializaba, no podía poner atención, no trabajaba, en fin. Entonces ya empiezo a platicar con ella, le digo, mira, para mí que tú tienes un TDAH. Pues, ¿qué es eso? Ya le explico y todo. Le digo, necesito que vayas con este doctor y vamos a trabajar. La muchacha empezó a tener cambios, y un día llegó, obviamente después de que la había llevado de alta y todo, y llega y me dice, psicóloga, le traigo mi boleto para la graduación. Oh, si no hubiera sido por usted, ya aún terminó la carrera.
nadie me había diagnosticado. Y con el tratamiento con el doctor Félix, él le dijo, vas a tomar el tratamiento mientras estudies. Entonces ya habían suspendido el medicamento y luego le dijo, oiga doctor, fue a consulta y le dijo, quiero hacer una maestría, otra vez te medicamos. ¿Por qué? Yo me he dado cuenta que los niños cuando están, o sea, les detecta en preescolar, que ahorita voy a hacer un paréntesis, preescolar o los primeros años de primaria, les dan medicamento 3 años y ya. Cuando están más grandes, digamos a fines de primaria, lo tienen que tomar 5 años. Cuando ya están en secundaria o en prepa, ya lo van a tener que tomar todo el tiempo que estudien o que tengan que tener una concentración muy fuerte o muy grande en un aspecto. Ahora, ¿por qué dije esto de preescolar? Yo cada año asisto al Congreso Internacional de TDAH y ahí han dicho, y lo he visto con el doctor Félix, con el doctor Weber y con todos, que a los niños se les empieza a medicar a partir de los 6 años de edad, de preferencia. Sin embargo, yo he tenido niños de 3, 4 y 5 años que por la gravedad de sus síntomas los han tenido que medicar antes. Pero es hasta porque son muy notorios. Sí, y son muy riesgosos además. Entonces, ahí he tenido que hablar directamente con los PAIDO para decirles, ¿sabe qué, doctor? Yo veo esto, esto y esto, que los papás no reportan y que ellos no pueden ver en un momento de consulta. Entonces, pero sí se resisten hasta que tengan los 6 años. Y aclarando nada más, cuando hablamos de que debe de ir la valoración o el diagnóstico por un médico, nosotros decimos, parece que trae esta sintomatología. Claro. ¿Quién es el que diagnostica? El paidopsiquiatra. ¿Qué es un paidopsiquiatra? El especialista en niños y adolescentes. Es el psiquiatra que tiene una subespecialidad en niños y adolescentes, porque muchos dicen, ¿y qué es un paido? Sí, yo también se los explico. Y también a los adultos, pues es el psiquiatra, ¿verdad? Entonces, pues es muy importante que tomemos en cuenta esto. Ahora, un dato así como de regalo. En el último congreso de TDA explicaron, porque yo decía, o sea, yo me preguntaba a mí misma, oye, mí misma, ¿por qué los videojuegos causan tanta adicción? Y ya me lo explicó un neurofisiólogo en el congreso, porque los videojuegos están hechos para generar dopamina en el cerebro de las personas. Entonces te están generando esa sensación de, wow, lo logré, lo hice. Y como además están, esto ya son conjeturas mías, como aparte están en un mundo irreal, donde, por ejemplo, en el caso de mi hija, aquí no tenía todos los logros que tenía. Ajá, pero acá una aceptación. Y acá sí, wow. Otra cosa que no mencioné, en el caso de mi hija, Diana, los rechazos no se viven nada más a nivel de escuela. Esa escuela, los vecinos, la propia familia. Y más en mi caso que fue tan notorio la diferencia entre características conductuales de una y características conductuales de otra. Entonces, siempre hubo como una comparación y es que tú no eres, y es que tú. Ahora, algo que no hemos mencionado y es muy importante, el TDAH, quiero hacer énfasis, mínimo en el 60% se siguen presentando casos graves o muy relevantes en la adultez. Hay veces que las personas logran nivelar o controlar o domesticar ciertos síntomas, pero en muchas ocasiones no. Y a mí me llegan, como te he dicho, adultos, muchos adultos de diferentes profesiones, escalas o estatus sociales, en niveles educativos que tienen eso. Otra cosa importante, cuando a las mamás yo les digo, a los papás o ellos mismos, es que tiene un TDAH, no, es que mi hija ha sido muy buena en la escuela, no puede tener eso. El coeficiente intelectual o la capacidad intelectual de una persona y el TDAH no tiene nada que ver. Puede tener una persona, de hecho tengo una familiar que yo casi estoy segura que tiene TDAH, puede tener un gran nivel educativo, una gran capacidad intelectual y de en todas las esferas, pero tener TDAH.
No, es que eso no dice, ay, aquí sí. Pero aquí la no. mayoría de las personas cree Sí, que va que no. relacionado, que el No. TDAH es como el síndrome de Down, que en el síndrome de Down sabemos que hay un tope en el nivel intelectual, ¿no? No lo podemos pasar de ahí. Entonces yo cuando hay una persona que tiene síndrome de Down, le digo, bueno, sabemos que podemos trabajar hasta aquí, vamos a educarlo hasta aquí, pero ya no hay más. Pero en estas personas no hay un límite. Mi hija estuvo, digo, becada, siempre tuvo buenas calificaciones, conozco a gente que ha estado en la escolta, cuadros de honor, o sea, no tiene nada que ver. Y tienen TDA. Miriam, ya se nos acabó nuestro tiempo. Yo Ay, sé que Dios hay mío, tantas cosas tanto que que hablar. decir, ya sé, pero habrán otras invitaciones, habrán otros Con gusto. programas. Vamos a abrir para que la gente pregunte, para que la gente ahora sí se haya más específico, claro, y podamos aclarar ciertas dudas. Y cuando quieran aclarar dudas, con mucho gusto. Me gustaría hacer solamente un comentario. No, vas a hacer una conclusión, por favor. Ok, bueno. Tienes tiempo para la conclusión. Es muy importante que estemos muy alertas como padres o en nosotros mismos de la sintomatología que tenemos y que acudamos a terapia. Dejen atrás esa creencia antigua de que a terapia con el psicólogo, con el psiquiatra, nada más van los locos. Si hay un área dentro de psicología y de psiquiatría que se dedica a los pacientes psiquiátricos, pero también estamos nosotros que trabajamos a nivel clínico, que es para ayudar, es orientación, es ayudar a desarrollar habilidades, a disminuir problemas. Entonces, no se limiten. Y algo bien importante que quiero hacer la aclaración, cuando mi hija Diana, que anduve atrás de ella toda la vida, llegó a cierta edad, me dijo, mamá, te quiero agradecer que me hayas, que hayas sido como fuiste conmigo. Y una vez le dije, ¿por qué? Ya teníamos varios años aquí, creo que ya estaba en la secundaria y me dijo, acabo de tener contacto con mis amigas de la primaria y con el grupito que me juntaba, una es alcohólica, la otra es drogadicta, la otra ya se embarazó, la otra ya se fue de su casa. Dice, nadie siguió estudiando. Dice, gracias, porque si no hubiera sido por ti, estaría igual. La bruja maldita. Wow, la bruja maldita hizo su obra. Y otra cosa, y esto fue hace muy poquito, me dijo, mamá, tenías razón. Le digo, ¿en qué, hija? Dice, acabo de ver a una niña como de 5 años, con toda la cara pintarrajeada y con tacones, se veía horrible, qué bueno que nunca me dejaste que me pintara. O bueno, tarde o temprano caen en razón. Sí. Entonces, nunca dejen pasar esa sintomatología porque siempre algo puede estar demostrándonos. Y a lo mejor si algún profesional no lo sabe o no lo puede identificar, busquen con otro, porque siempre habrá alguien que los pueda apoyar. Y para eso estamos, para apoyarlos en lo que necesiten. Gracias y bueno, hagan sus comentarios, hagan sus preguntas, tenemos más que decir, más que dar de este tema, entonces pues yo creo que no va a ser el primero, va a ser el primero de muchos. Claro que sí. Si gustan buscar en nuestras redes sociales, en YouTube o en Spotify, está Diana con el tema sobre la yoga y habla también de cómo la yoga a ella en lo personal le ayudó. Ella, Diana, hija de Miriam, hablándonos desde su TDA, cómo ha hecho negocios, cómo de un día para otro muy impulsiva, hablábamos de que en pandemia, o sea, en los peores tiempos y ella haciendo y haciendo, ¿qué es el TDA? Desde una persona que lo vivió también desde niña, desde adolescente, ¿qué le ayudó? ¿Qué le funcionó a ella? Saber canalizar esa impulsividad, sí, ¿no? Exactamente. O sea, para cosas las buenas. Cosas externas. Claro. Y la guía. Así que, pues gracias a todos los que nos ven por YouTube, por Spotify, en TikTok y en Facebook. Gracias, Miriam. Gracias, hasta luego, fue un gusto. Nos vemos. Bye.